La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la bella iglesia durmiente. Lo que vamos a hablar hoy no es cuento ni exageración. Es la cruda realidad que está ocurriendo ante nuestros ojos. No estoy segura si coincidan conmigo, pero lo que se ve en muchas congregaciones repletas de asistentes son personas con ojos abiertos, pero indiferentemente dormidas, ignorantes como si fueran muertos vivientes de lo que está sucediendo espiritualmente a su alrededor. Tengo la impresión que algo invisible se ha introducido en el corazón mismo del cristianismo mundial. Y si como iglesia de Cristo no abrimos los ojos ahora, muy pronto será demasiado tarde. Si tuviésemos la capacidad de ver el futuro de la iglesia, nos impactaría profundamente porque lo que antes se cuidaba de hablar, ahora se proclama abiertamente desde los púlpitos alrededor del mundo. Si no, leamos lo que Pablo le dice a Timoteo sobre muchos que están al frente de una congregación. Segunda Timoteo 3, 4 y 5 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este capítulo 3 describe el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Ya tenemos un estudio sobre eso. Y el versículo 5 señala directamente a los responsables de predicar la palabra de Dios. Sobre todo a quienes empezaron derramando lágrimas de dolor ante la injusticia, pero que ahora la frialdad invade su corazón, haciendo que sus ojos permanezcan secos. De aquellos que sus mentes antes lúcidas, que sabían discernir el pecado, ahora están cauterizadas y lo avalan. Y aquellos cuyas voces que antes lo condenaban, ahora prefieren callar porque ya no les duele. Eso tristemente habla que estamos ante la presencia de una tragedia espiritual devastadora. Habla que estamos ante la destrucción de la verdad absoluta porque ya no se señala y mucho menos se denuncia lo que a la luz de las Escrituras está mal y es pecado. Y no se trata de hablar mal de nadie, sino de hablar la verdad aunque duela. Ese debe ser el papel de todo predicador que ame a Dios, que conoce su palabra y se respeta a sí mismo y a lo que hace. Porque resulta que la verdad de Dios que cuidaban y tenían por innegociable quienes nos antecedieron, ahora está siendo abandonada. Y los linderos que alguna vez separaron claramente lo santo de lo profano y el pecado de lo virtuoso, se han traspasado tanto que está disminuyendo la verdad del Evangelio. Y millones de cristianos de domingo ni siquiera saben dónde están parados espiritualmente. Y eso es lo más lamentable. Pero así tiene que ser. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pasaje nos habla claramente de apostasía. Y un apóstata es alguien que ha recibido la luz, pero no la vida, la semilla, pero no el fruto, la palabra escrita, pero no la palabra viva, la verdad, pero no un amor por la verdad. Ese es precisamente el engaño que ya está sucediendo. Pero lo que más nos debe de inquietar es que no está sucediendo en un solo lugar o en una denominación en especial. Esto ya está tocando a nivel global todo indicio de cristianismo. Y así como ninguna denominación escapará de la prueba, tampoco congregación alguna será excluida. Por ello, esto es como, digamos, una sinopsis de una película a la que yo he llamado diluvio espiritual, que se nos está viniendo encima.
Y ¿saben qué? Que no comenzó con gritos, con sombrerazos o con insultos, no. Empezó cautivando a los crédulos, a los ingenuos, y lo hizo con labia, con gracia al hablar, con verborrea persuasiva, y utilizando palabras hermosas que suenan a coro de ángeles. Empezó enseñándoles que no hay nada más bonito que la unidad, y que lo más hermoso de todo es la tolerancia e inclusión. Y ya sabemos a lo que se refieren con tolerancia e inclusión. Pero no se nos olvide que a lo que Dios antes llamó pecado, actualmente sigue siendo pecado porque Dios no cambia y sus preceptos tampoco. También enseñan que lo más importante es el amor. ¿Y a poco no se oye bonito? Pues claro que sí, porque suena correcto, se oye compasivo y como algo que Jesús diría. Pero todo eso tiene una intención muy perversa: cambiar para siempre nuestra manera de percibir las enseñanzas de Cristo. Así que tenemos que entender que cualquier cosa que nos exija sacrificar la verdad de la palabra de Dios es un engaño absoluto y es veneno puro servido en copa de oro. Primera Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pues miren, mis amados, ese tiempo no es en el futuro, es el presente. Ya está aquí. Y como leemos, la Escritura nos advirtió claramente que llegaría el tiempo cuando las personas no soportarían la sana doctrina y se apartarían de la verdad para rodearse de maestros que les digan exactamente lo que quieren escuchar. Todo porque siguen teniendo necesidad de leche espiritual. Y eso habla de que hay estancamiento. Son inmaduros espiritualmente, hablando, obviamente, ¿verdad? Porque son lactantes y no digieren la lactación, o sea, el alimento sólido. Por ello enseña Hebreos 5:12, que dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto se debe a que son enseñados por engañadores a quienes han entronizado, maestros que han ido construyendo grandes pero falsos imperios ministeriales que sirven para engañar a más personas. Por eso el resultado será un devastador diluvio espiritual, porque estamos ante una generación completa de enanos espirituales que no sabe distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo espiritual y lo carnal, entre lo santo y lo profano, y está arrastrando a otros junto a ellos. A ese tipo de personas, lo único que les agrada es reunirse cuando quieren. Eso sí, con otros como ellos, que también quieren pasarla bien y que mencionan a Jesús pues solo porque les remuerde la conciencia o cuando les conviene, pero que con su estilo de vida niegan su señorío. Todo eso viene de tener líderes preocupados por ser aceptados por las cabras que no dejan de alabarlos, a ocuparse por ser aprobados por el Dios al que dicen servir. De manera que aunque son líderes, como se autonombran, tienen temor de llamar al pecado por su nombre. Evitan hablar del juicio divino y se niegan rotundamente a confrontar la inmoralidad cultural porque dejan de tener influencia y beneficios económicos. Por cierto, la Biblia no menciona la palabra líder. Todo lo que les acabo de decir abona para que el enemigo de nuestras almas se alegre en silencio. Por eso, ver haciéndose realidad la estrategia diabólica detrás de todo esto es una catástrofe real. Y Satanás ya se dio cuenta que sí puede destruir a la iglesia desde adentro, no necesita destruirla desde afuera. Él conoce la manera de seducirla. Ya tiene claro que la forma más efectiva de silenciar a los creyentes
Es mantenerlos cómodos y entretenidos con un mensaje que los distraiga y aleje de la verdad de Dios. Esa es la razón por la que debemos estar muy atentos, porque la presión para que estalle el diluvio espiritual va a intensificarse dramáticamente. La agenda mundial de nuestro eterno enemigo va a demandar imperiosamente que se tenga unidad a costa de sacrificar las convicciones más profundas. Va a decir que la vida divide, que las escrituras deben evolucionar, que los valores bíblicos son obsoletos y opresivos. Y este punto es el más doloroso, triste y lamentable, porque muchos creyentes no van a soportar la presión. Van a obedecer la agenda que les presenten porque se las pondrán fácil. Les van a llegar con un lenguaje diplomático, pues para poder cambiar el temor del Señor por la aprobación de los hombres. Y de esa manera van a moldear el corazón de quienes estén desnutridos espiritualmente. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Memorizar la palabra de Dios para que abunde en nosotros es una herramienta de la que tenemos que echar mano para enfrentar lo que se viene. Es urgente que tengamos el mensaje de Cristo habitando plenamente en nuestro corazón, dándonos la fe que necesitamos y que nos ayudará a enfrentar la prueba. Esto es muy importante, porque cuando se quemen las Biblias, se estará quitando el poder para transformar corazones. Y cuando exijan sustituir la verdad del Evangelio porque ofende, la palabra de Dios en nuestro corazón, sin duda, nos va a fortalecer. Miren, esto no sale de mi imaginación. El tiempo en que Satanás hará que la iglesia haga a un lado la espada del Espíritu, por cierto, la única arma de defensa y ataque que tenemos, ya está aquí. Y lo estamos viendo en muchos países. Es cuestión de tiempo para que llegue a nosotros. Y porque escrito está, la agenda diabólica se está cumpliendo milimétricamente. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando hay luz, las tinieblas desaparecen, obviamente. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos a un cuarto, está la luz apagada, es de noche, pues no vemos nada? Pero cuando encendemos la luz, ¿qué pasa? Todo aquello que estaba en tinieblas desaparece. Y nosotros tenemos la luz de Cristo brillando en nuestros corazones. Dios nos ha llamado a ser luz como hijos de Dios. Nos ha llamado a que proclamemos nuestra fe y que vivamos de forma ejemplar. La tragedia es que muchos que se congregan religiosamente cada domingo ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo porque no se definen. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hacen una mezcolanza. Juntan la luz de Cristo con las tinieblas del mundo. O sea, el domingo son cristianos, pero lo juntan con lo que pasa durante toda la semana, que ahí ya no son cristianos. Ahí ya llevan una vida secular. Entonces juntan la luz de Cristo con las tinieblas del mundo. ¿Y qué es lo que obtienen? Sombra. Porque aunque se reúnen cada semana, canten sus himnos favoritos, escuchen que Dios es bueno, que tienen que sujetarse a su pastor, su espíritu está cada día más triste. Los mensajes no surten ningún efecto y su vida sigue siendo un desastre. Pues, ¿qué esperaban? Si sacaron de su congregación al Espíritu Santo que les enseñaba y a Cristo lo dejaron afuera tocando a la puerta, pero como están tan entretenidos con las bromas y chistoretes de sus pastores, no se han dado cuenta. Por eso yo le llamo la bella iglesia durmiente. ¿Saben qué es eso? Una forma externa de religiosidad sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que se les enseña no redarguye a nadie, no desafía nada, lo tolera absolutamente todo. Es un evangelio sin cruz, no demanda costo.
pero tampoco produce convicción. Y ese no es el evangelio que salva. Esa es una enseñanza comprometida por ganancias deshonestas, y eso es lo que se ha extendido como fuego descontrolado por todo el mundo. Pero ¿qué hace la verdadera iglesia? Se mantiene alerta. Y si usted que me escucha se congrega en un lugar donde no le predican la verdad y aún no ha sentido la presión de lo que está sucediendo, pues la va a sentir muy pronto. Los tiempos se están acelerando. Y si su pastor todavía no ha sido puesto a prueba, pues muy pronto lo va a hacer, eso no hay duda. Romanos 16, 17 y 18, ahí Pablo nos dice: les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí el apóstol Pablo ruega a los hermanos que se fijen en quienes no hablan ni enseñan la sana doctrina. Yo tengo un estudio que creo que es el número 2 o 3 de allá por el 18, que habla precisamente de lo que es la sana doctrina. Resumiendo, la sana doctrina es que practiques lo que enseñas. Si tú estás enseñando la doctrina que viene en la Biblia y tú la practicas, eso es, y les enseñas a los demás, eso está muy bien. Pero si nada más enseñas pero no haces, ahí ya no es sana doctrina. Búsquenlo, creo que es el 2 o 3. La razón es que quien les enseña no sirven a Cristo, se sirven a ellos mismos y engañan a sus congregantes hablándoles palabras suaves, persuasivas, para engañar los corazones de los ingenuos. Así es el diablo, engañador. Pues de hecho es el padre de mentira. Lo que busca es silenciar el evangelio verdadero y habla así porque no va a destruir a los cristianos con violencia. Los va a seducir con comodidad, con aprobación y mundanalidad disfrazada de sabiduría. Y ninguna iglesia o denominación escapará. Todas serán afectadas, porque lo que busca el destructor es la verdad para eliminarla. Y Dios está permitiendo que la iglesia sea sacudida, no para lastimarla o para destruirla, sino para purificarla. Y solo quienes estén firmemente arraigados en la verdad de su palabra van a soportar la tormenta que está arreciando. Judas 1:18 en su parte B dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Miren, en los últimos días de la iglesia sobre la tierra, el ataque más peligroso contra ella no viene de ateos o políticos. Viene directamente desde adentro. Viene de los púlpitos. Viene de hombres que abren la Biblia, pero no la predican. Es decir, no la practican. La enseñan, pero no la practican. Viene de burladores que andan según sus malvados deseos. Mencionan las escrituras, sí, y adornan el mensaje también, pero para recibir aplausos. Sin embargo, no produce arrepentimiento, porque la enseñanza bíblica se sustituyó por frases superficiales, y la Biblia, que debería ser la herramienta, se acomodó usándola solo para apoyar la narrativa que el pastor ya había decidido enseñar. O sea, pura manipulación, pues. Así es como domingo tras domingo vemos congregaciones llenas de gente que acude a escuchar algo que agrada a su carne y le calme la mente, pero el espíritu sigue inquieto. No pasa absolutamente nada, porque no se le está dando el alimento espiritual que necesita. Es solo una versión distorsionada de la verdad bíblica a la que le han quitado el poder para cambiar corazones. Porque hasta eso tienen. Utilizan la Biblia y no niegan abiertamente la palabra de Dios, pero la están redefiniendo. Y así es como se comienza a tergiversar la verdad. Eso, mis queridos oyentes,
Es mucho más peligroso que una negación directa. Pero así es como actúa el diablo. Recordemos, como ya les dije ahorita, es padre de mentira. Y cuando desde el púlpito alguien dice, la Biblia debe acomodarse a los tiempos porque no son los mismos que cuando se escribió, debemos ser inteligentes y aprender a leer entre líneas. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Que la persona quiere una Biblia que se acomode a sus ideas y no que sus ideas se acomoden a la Biblia. Y eso, pues, es un vil engaño. Ahora, déjenme decirles, mucha gente se decepciona de Dios porque están esperando lo que Él no ha prometido. Lo que pasa es que oyen y siguen a ese tipo de maestros. Por eso, además de decepción, sufren una devastadora desnutrición espiritual. Y no porque les falte adoración, porque hasta eso tienen muy buen grupo de alabanza. No porque les falten programas o actividad religiosa, no, si para eso se gastan solos, sino porque les surge enseñanza bíblica, no adulterada. Y esa solamente viene de la palabra de Dios. Por ello, la frustración de aquellos que su vida cristiana gira en torno a un culto dominical, buena música, un buen motivador que les ponga las emociones a flor de piel. Pero ese no es el evangelio verdadero. Y esos son solamente congregantes sin compromiso de cada semana que están muriendo espiritualmente, no porque no hayan escuchado sermones, sino porque no les dijeron la verdad de la palabra. Y esa no es la vida cristiana. Por eso, aunque entraron a la iglesia con pecado en su alma, salieron bien divertidos y con una sonrisa en su cara, aunque sea fingida, pero sin su corazón cambiado, porque todo lo que les enseñaron es que sean positivos, que cancelen lo que no les gusta, que decreten prosperidad, eso sí, mucha prosperidad. Y eso les convenció, no de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Les convenció de que solo por haber ido a calentar la banca y dar su diezmo como cada domingo, están en el camino angosto. Pero resulta que el resto de la semana no dejan de caminar por el camino ancho. Y a eso se le llama hipocresía espiritual. Y sucede cuando Dios es ignorado por la que se dice su iglesia. Y el hombre se sienta en el trono desplazando a Dios, y porque en lugar de Cristo son los predicadores quienes se llevan la gloria que le pertenece únicamente a Él. Qué tremendo, ¿verdad? Además, tampoco hay convicción, no hay desafío, no hay llamado a la santidad. Lo que sí hay es un sinfín de mensajes adornados que motivan a los congregantes con lenguaje cristiano, pero sin ninguna autoridad del cielo. Olvidan que cuando Dios llamó a Pedro no le dijo que buscara ser el más popular entre los populares. Le dijo, Pedro, alimenta mis ovejas. Eso habla de una responsabilidad grandísima de cuidar, guiar y nutrir espiritualmente a quienes se congregan. Segunda Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo es proclamar el mensaje de Dios de manera constante, incluso en situaciones inconvenientes o difíciles. O sea, incluso aún cuando no queremos. A tiempo significa cuando las circunstancias son favorables y las personas están receptivas. Uy, ahí es bien padre, porque pues imagínense, llegamos, les empezamos a hablar y las personas empiezan a mostrar interés. No, pues olvídese, se nos hace bien, bien fácil, ¿verdad? Pero también dice que lo debemos hacer fuera de tiempo. Y eso implica hacerlo aunque sea incómodo, aunque sea inoportuno o aunque la gente no quiere escuchar. Hay gente que apenas oye y se voltea y ahí tiene uno que buscar la manera de cómo hablarles y todo. Porque eso es predicar, eso es redarguir, eso es reprender y es exhortar con paciencia y doctrina en todas las circunstancias.
Pero en la actualidad hay muchos mercaderes del Evangelio parados detrás de un púlpito, trabajando por aplausos e influencia, y no se diga por seguridad financiera, porque ignoran que la mayor bendición del Evangelio es la salvación. Está como esos que ahora aconsejan que compre oro y compre plata, que no sé qué. ¿Ustedes creen que eso nos va a dar salvación? Claro que no. Cuando llegue el hambre, ¿qué van a hacer? ¿A darle de mordidas a sus monedas de oro? ¿O qué? ¿O quién se las va a comprar si todos compraron oro? No, la mayor del Evangelio es la salvación. Así que el que quiera dinero y bienes, pues que trabaje. Y el que quiere fama, que se vaya al teatro, porque el símbolo del cristianismo es una cruz, no una escalera. Hechos 20, 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Lobos rapaces. ¿Cómo reconocer a los lobos rapaces? Pablo sabía que cuando no hay verdadera autoridad espiritual en una congregación, los falsos pastores y maestros, y no debemos perder de vista que hay muchos que se autonombran líderes, no pastores. ¿Y saben por qué no se autonombran pastores? Porque saben muy bien que no fueron llamados por Dios al pastorado. Esta analogía se utiliza para describir a falsos maestros que actúan engañosamente aparentando ser inofensivos y mansos, pero en realidad sus intenciones son maliciosas. La clave para identificarlos, pues es como la de identificar a un cristiano. ¿Cómo? Pues observando sus frutos. Cómo vive en su casa, cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo, cómo está su casa, está limpia, está sucia, cómo está. O sea, eso es, observando sus frutos. Es una persona caritativa, es una persona bondadosa, es una persona amorosa. Ese es un pastor. Los líderes, ¿cómo son? Altivos, arrogantes, no te les acerques porque pídeme cita, porque si no, pues, o sea, ese no es un servidor de Dios. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Nosotros ya sabemos que el diablo odia a Dios y a sus hijos. Por eso es el enemigo número uno de nosotros. Y no cesa de buscarnos con la finalidad de destruirlos. Y si usted es parte de la iglesia verdadera, tiene que estar con sus ojos espirituales bien abiertos, porque ahora mismo estamos viviendo una gran prueba. ¿Qué dice Pablo ahí en Efesios? Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. No se lo dice a la gente del mundo, se lo dice a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, nos lo está diciendo, se lo está diciendo a la iglesia, a la bella iglesia durmiente. Los lobos están adentro, se han infiltrado. Y solo quienes conocen la Biblia lo notan, porque los dormidos, miren, esos ni cuenta se dan. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el valiente para hablar la verdad aunque le cueste todo? Porque este es un tiempo donde las personas quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Quieren una cruz que les dé comodidad y cumpla sus deseos, pero rechazan la cruz que requiere morir al yo. Y muchos predicadores les están dando lo que quieren, pero Dios no puede ser burlado. Él no se impresiona con multitudes. Tampoco está checando cuántos seguidores tiene. Lo que Él está mirando es si quienes se dicen sus hijos honran su palabra con obediencia y si quienes la enseñan la están dividiendo correctamente, porque esa es otra, cómo están enseñando la palabra. Sobre este punto de dividir correctamente la Biblia, Pablo exhortó en 2 Timoteo 2:15, diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El vocablo usa significa trazar, significa saber marcar bien las etapas en que está escrita la Biblia.
Porque así como la naturaleza nos da señales de lo que va a ocurrir en términos naturales, el Señor a lo largo de la historia de la humanidad y muy específicamente en relación a su pueblo, en cada dispensación le ha dado a conocer lo que espera de sus hijos. Y usar bien la palabra de verdad significa la responsabilidad que tenemos quienes compartimos el Evangelio para obedecer con mansedumbre las instrucciones que encontramos en la Escritura y las transmitamos fielmente a nuestros oyentes. Pero para eso, ¿qué es indispensable? Pues que sepamos usar la Escritura. ¿Qué es eso? Que sepamos trazarla correctamente. Porque cuando la iglesia abandona la verdad de la palabra, no solo pierde la verdad de Dios, sino que el Evangelio pierde el poder para salvación. El poder no lo tienen los trucos, no lo tienen las mañas, ni los programas, ni la música emocional. El poder lo tiene la palabra. Y si quitamos la palabra, quitamos el Evangelio, que es lo único que puede salvar a un pecador. Claro que se pueden tener muchos seguidores, pero eso no significa que sea la iglesia verdadera. Se puede tener una multitud, pero ni un solo convertido. Y es tiempo de que la iglesia regrese a la palabra, pero no solo citándola, sino predicándola con su forma de vivir, sometiéndose a ella como la autoridad final. Porque si la palabra de Dios no define el mensaje, entonces se diga lo que se diga, no hay poder para salvar. La gran mentira de la iglesia de este tiempo es creer que la persecución solo será en tierras lejanas y que nunca sucederá a su alrededor. Cree que porque vive en lugares donde hay libertad religiosa, está exenta de ser perseguida. Pero permítanme decirles que esa ilusión está a punto de hacerse pedazos. La persecución cristiana no va a suceder, ya es un hecho. Y lo que viene, créanme, sacudirá a la iglesia hasta lo más profundo. Todo será de manera sutil. El cristianismo no se prohibirá abiertamente, pero como les dije al principio, va a ser redefinido. No van a quitar las Biblias, pero sí van a silenciar nuestra capacidad de predicarla fielmente. Y en el momento en que hablemos la verdad de la palabra de Dios sobre el pecado, sobre el género, sobre el matrimonio, sobre la santidad, etc., vamos a ser llamados fanáticos. Y tal vez, como se lee en los libros de historia, hasta habrá ejércitos tumbando puertas y cristianos llevados a rastras, porque lo que prediquemos va a ser tomado como discurso de odio. Y para que hablemos sin restricción, seremos persuadidos a comprometer la verdad. Es decir, estamos como entrando en una olla de presión y nos va a pasar como a la ranita en el agua. Se fue quemando lentamente y sin darse cuenta. Pero ¿saben qué? Que no es tiempo para que tengamos miedo. Es momento de levantarnos con valentía. Imagínense, la iglesia primitiva creció en persecución y el poder de Dios se manifestó porque su pueblo se mantuvo firme ante las amenazas. Es precisamente en el fuego de la oposición que la verdadera iglesia se refina. Los cambios más grandes de Dios en la historia sucedieron durante tiempos de persecución, no cuando la iglesia tenía favor político, no cuando la iglesia era popular, sino cuando estaba bajo presión. Y en esta hora, Dios está llamando no solo a pastores, sino de manera personal a cada creyente. O sea, está llamando a usted, a aquel, a aquella, a mí, a todos. Y cada persona que se diga cristiana tendrá que decidir si su fe es real o es mera tradición familiar. Pero sepamos todo, que el cristianismo heredado no sobrevivirá lo que se avecina. Solo la fe personal íntima y genuina en Jesucristo va a poder resistir la presión que se viene. Entendamos también que esta sacudida no es el fin del cristianismo, es su purificación. Y Dios lo permite, pero no lo permite para destruirla, lo permite para salvarla.
Y no podemos depender de que otros nos digan lo que dice la Biblia. Es necesario que la conozcamos por nosotros mismos. Por eso yo les decía, lean, busquen, escudriñen, medítenla, atesórenle su corazón, que more en abundancia en ustedes. Estudiémosla, meditemos en ella, permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe directamente para que no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe. Porque también nos van a mentir muchos seguramente. Por eso a mí no me crea. Usted busque en su Biblia también, a ver si lo que yo le estoy diciendo es cierto. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Aquí está hablando de ya de los últimos tiempos, de cuando va a haber persecución y va a haber muchas cosas. Y aquí dice, entre esas, lo que les estoy hablando. Entonces, ustedes levanten su cabeza porque su redención está cerca. Este es un llamado a la esperanza y no debe ser causa para estar tristes ni preocupados. Debe ser tiempo, sí, pero de prepararnos espiritualmente, dejar atrás el temor y asumir una postura de esperanza y confianza. Así que el tiempo que tenemos ahora es precioso, pero limitado. No sabemos cuánto durará abierta la puerta de oportunidad para prepararnos espiritualmente. Por eso es indispensable ya, no mañana ni ayer, es hoy. Veamos cada día que pasa como una invitación de Dios para acercarnos más a Él, para fortalecer nuestra fe, para purificar nuestros corazones y para equiparnos para lo que viene. Porque la pregunta no es si estos tiempos llegarán, porque ya llegaron. La pregunta es si estaremos listos cuando nos toque la prueba. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El llamado es claro. Preparémonos para encontrarnos con nuestro Dios, porque cuando llegue a nosotros el diluvio espiritual que traerá persecuciones, dificultades y adversidades, solo una iglesia permanecerá en pie y será salva. La iglesia fiel que persevera. Por eso es crucial que cada cristiano comprometido busque una relación personal e íntima con Dios a través de las Escrituras. Termina el estudio, empieza el servicio. Para que la paz invada nuestro corazón cuando llegue la prueba, entendamos que Dios usa todas las dificultades para perfeccionarnos. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer de todo corazón a quienes están agregando cada día a nuestro canal y les envío un abrazo de corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.